Bueno, muy buenos días tengan todos, tengan todas. Arrancamos con nuestro segundo día de las sesiones de nuestras jornadas. En esta ocasión con la conferencia de la Cátedra Magistral del doctor Francisco Lara, a quien me da muchísimo gusto recibir aquí en México, seguramente el inicio de una extensa y fructífera colaboración a futuro. Él es doctor en Filosofía y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, y olé, por ahí está Josefa también, donde imparte docencia e investiga sobre cuestiones relacionadas con el consecuencialismo, la neuroética y la ética aplicada. Desde hace 25 años imparte clases en la Universidad de Granada, haciéndose cargo de las asignaturas de Introducción a la Ética, de Ética Aplicada y Bioética. En la actualidad enseña además ética social en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas. Ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales de investigación y actualmente dirige uno sobre biomejora moral e inteligencia artificial. Ha sido investigador visitante en las universidades de Cambridge, East Anglia y en Oxford. Le damos la bienvenida con un aplauso a nuestro querido amigo Francisco Lara. Bueno, buenos días. Ante todo quería agradecer al doctor Cáceres pues haberme invitado a este evento que me está pareciendo muy interesante. Sobre todo viniendo yo de la filosofía y conociendo problemas que están muy cercanos, que tienen que ver con la filosofía del derecho, y también, por supuesto, porque me permite volver a México, que es un país que adoro realmente. He venido antes 5 o 6 veces y digamos que lo he visitado bastante y me parece un país impresionante. Yo allí en España siempre animo a la gente a que venga a México, porque he viajado por muchos otros y no hay comparación en todo. Bienvenido una vez más. Muy bien. Bueno, pues lo que voy a contar forma parte o está en el marco de un proyecto de investigación que lidero yo, pero en el que están también 11 universidades, como pueden ver ahí, y en el que trabajan a personalidades tan importantes como Julian Savulescu, Aníbal Monasterio, que todos conocéis, y el doctor Cáceres también, del que estoy seguro que va a aportar cosas muy interesantes a este proyecto conjunto internacional sobre el tema de la mejora moral. Y sobre eso es sobre lo que voy a hablar aquí, ¿no? Sobre qué es eso de la mejora moral. Bueno, como he dicho, yo vengo de la filosofía, concretamente vengo de la ética, pero siempre he tenido un interés, en principio la propia ética, porque entendía que de la filosofía es la disciplina que más aplicación tiene, y yo siempre he pensado que la filosofía tiene que servir a la sociedad. Por eso me dediqué a la ética y concretamente a la ética aplicada, ¿no? Entonces nuestra forma de trabajo siempre es intentar localizar una controversia que se produce en la sociedad e intentar analizarla utilizando el instrumental de la filosofía, del análisis, de la reflexión sobre la controversia. Bueno, la controversia la que vamos a ver aquí es una controversia muy reciente. Algunos dicen que bueno, esto sería hacer filosofía ficción, porque todavía no estamos en esa situación en la que esto se va a hacer, se puede hacer, pero como ahora yo intentaré más adelante mostrar, no es filosofía ficción, es algo que está ya ahí al alcance y lo que está al alcance es la posibilidad de modificar ciertas cualidades humanas para conseguir que los individuos se comporten mejor desde un punto de vista moral, ¿no? Debido sobre todo a un gran avance en lo que son las ciencias neurológicas, en el conocimiento del cerebro humano, y debido sobre todo al desarrollo también de nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas y aplicadas para conseguir instrumentos que también aumenten las funcionalidades del ser humano, pues estamos en una situación donde de pronto aparece algo que antes no se daba, y es la posibilidad de utilizar esas nuevas tecnologías para que los individuos sean mejores,
en muchos ámbitos, es decir, no solamente en el ámbito moral, como vamos a ver aquí, sino también en el ámbito físico. Se puede conseguir que los individuos tengan mayor destreza física, mayor resistencia física. Se puede conseguir que los individuos sean más inteligentes, más listos, con más memoria. Y también se puede conseguir de alguna manera que los individuos a la hora de tomar decisiones morales lo hagan de una manera mejor. ¿Vale? Bien, entonces esa es la controversia. La pregunta es, ¿se puede? Como voy a intentar mostrar. Y la pregunta es, ¿debemos hacerlo? ¿Está bien que eso se haga? Entonces ese es el objetivo, ¿no? Lo que yo quiero en particular hacer aquí es, primero, presentar el estado de la cuestión y haceros ver, por si no estáis introducidos en el tema, cuáles son las principales posturas en esta controversia y cuáles son sobre todo los argumentos que se defienden de un lado y de otro. Y por otro lado también yo plantear el esbozo de una propuesta de mejora moral tecnológica que fuera éticamente aceptable. ¿Vale? Eso es lo que pretendo. Bueno, y faltaría también un tercer punto ahí, que esto sirva, y estoy seguro que va a servir para provocar un debate, porque el tema es muy controvertido, y que al final podamos entre todos, no sé, avanzar un poquito en esto de qué hacer, ¿no?, ante esta posibilidad tecnológica. ¿Vale? Bien, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Vale, gracias. Bien, obviamente el tema este de mejorar a los individuos para que se comporten mejor es algo no muy popular. No sé qué pensáis vosotros, pero en principio puede resultar bastante extraño esto de decir, bueno, vamos a prescindir de lo que son los métodos tradicionales, que es la educación, para utilizar estas tecnologías, ahora veremos cuáles, y poder conseguir que los individuos sean mejores. Yo lo que he encontrado es en la bibliografía solamente en esta encuesta, este sondeo que se hizo a algunos jóvenes saludables de Estados Unidos, preguntándole, concretamente la pregunta, ¿tomaría usted sustancias seguras, sin ningún tipo de efecto, suponiendo que no tuvieran ningún tipo de problema, de efectos secundarios, ni contraproducentes, ni nada de eso? ¿Tomaría usted sustancias seguras para mejorar este tipo de capacidades? Y entonces le planteaban algunas de esas posibles capacidades, como las que aparecen ahí, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, memoria, concentración, habilidad matemática, autocontrol, es decir, control de las emociones. Y como se ve ahí, bueno, la respuesta oscila bastante entre lo que serían cualidades puramente cognitivas, en donde 1 de cada 2, es decir, en torno a un 50%, mantenían que no les importaría tomar sustancias para mejorar el aprendizaje en otro idioma o tener una mayor memoria o una mayor concentración. Pero la cosa va cambiando conforme vamos pasando a cualidades que tienen que ver de alguna manera con las emociones en un principio, por ejemplo, el autocontrol, el buen ánimo, la confianza en uno mismo. Ahí la cosa ya normalmente oscilaba en torno al 20% de los individuos que decían que sí, que lo harían, y el resultado desciende considerablemente cuando se le preguntaba por cualidades más propiamente morales, como por ejemplo la empatía o la generosidad, que estaba siempre en torno al 10%, ¿no? Bueno, según los autores del sondeo, ellos mantenían la hipótesis de que esto tenía que ver de alguna manera con que hay cualidades humanas que tienen que ver con la identidad de uno y que conforme vamos preguntando por cualidades que son más significativas en eso de la identidad personal de uno, como el tema de las emociones o como el tema del sentimiento moral, pues desciende bastante la respuesta y hay una menos aceptación de que eso esté bien, de que eso... Fijaos que la pregunta era si ustedes lo harían, no si ustedes lo permitirían, sino si ustedes lo harían. Vale.
Eso, por lo tanto, es un poco lo que la mayoría de la gente piensa. Esto no tiene sentido, hacer que la gente sea más empática. Sin embargo, hay, podemos decir, argumentos para, al menos, mostrar que esa impopularidad no está tampoco justificada. ¿Cuáles son los argumentos que normalmente se suelen dar? Pues esencialmente una cuestión, se dice, es una cuestión de coherencia. Si históricamente siempre hemos pretendido que los seres humanos sean mejores, los padres siempre quieren que, o hacen lo posible porque sus hijos sean más honestos, sean más generosos, más solidarios. La sociedad en conjunto también pretende que los ciudadanos así lo sean y utilizan las escuelas, utilizan las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones caritativas, utilizan incluso el derecho también para intentar conseguir que los ciudadanos pues no sean defraudadores de Hacienda, no sean corruptos, no sean pederastas, no sean maltratadores. Y hay una pretensión de que eso sea así, se ponen medios para que eso sea así, y eso se ha hecho siempre. Parece que... Entonces, claro, ahora nos encontramos con la posibilidad de conseguir eso que siempre se ha pretendido y que está muy generalizado, de una manera mucho más eficiente que, podríamos decir, la manera tradicional, que es la educación, porque la educación requiere mucho más tiempo, mucho más coste, mucho más sacrificio y no siempre es exitosa, no siempre consigue que los individuos sean moralmente mejores. Sigue habiendo personas corruptas, sigue habiendo personas que no se preocupan por los otros, ¿no? Entonces, bueno, dicen, si tenemos la posibilidad ahora, que antes no existía, de utilizar ciertos medios para conseguir eso de manera inmediata, con menos costes, ¿por qué no hacerlo? Resistirse a eso, en principio, es incoherente, a no ser que encontráramos alguna razón que muestre una diferencia entre hacerlo de una manera, de la manera tradicional, y hacerlo de una manera tecnológica, ¿no? Bien, esas son razones, por lo tanto, fuertes a favor de que esto no solo se puede, como algunos dicen, sino se debería hacer, porque está en consonancia con lo que siempre hemos pretendido y lo que pretendemos a muchos niveles, al nivel social, como he dicho, pero también a nivel individual. En cierta medida, todos queremos, o casi todos queremos ser un poco mejores como personas y tener más valores y que nuestros valores marquen nuestra conducta y nuestra forma de ser, ¿no? Pero además hay también una razón todavía más fuerte que algunos autores señalan, como es la supervivencia. Es decir, algunos autores empiezan a defender que esto no es una cuestión opcional, sino que tenemos realmente una obligación moral de llevar a cabo prácticas de mejora tecnológica. Ahí recojo un texto de Stephen Hawking, ese gran astrofísico, que en algún momento planteó que lo tenemos muy difícil, es lo de sobrevivir como especie en este planeta. Él hablaba de, en fin, la posibilidad de que algún otro planeta choque con el nuestro, o de que nuevos patógenos surjan y se extiendan por la Tierra y haya epidemias. Y decía, bueno, pues todo eso nos pone muy en peligro. Y el problema, decía él, que no tenemos tiempo para poder resolverlo, a no ser que recurramos también a la ingeniería genética para hacernos más sabios y menos agresivos. Bueno, esto evidentemente era una opinión muy personal, pero luego hay autores que han desarrollado la idea, podríamos decir de una manera un poco más académica, y entre esos autores están estos dos, Persson y Savulescu, que en este libro, Unfit for the Future, desarrollan el tema manteniendo que, más que una cuestión de mejorarnos cognitivamente, como mantenía Stephen Hawking cuando hablaba de que tenemos que utilizar la ingeniería genética para ser más sabios, estos autores plantean que, si no la ingeniería genética, y ahora veremos que la ingeniería genética no es el camino ahora mismo, si no la ingeniería genética, otro tipo de tecnologías deberían ser usadas
para conseguir lo que para ellos es lo más importante, para evitar la desaparición de la especie. Y eso que hay que hacer es cambiar la moralidad de los individuos. Entonces ellos explican cuál es el problema. Y el problema es que tenemos una moral que no es propia de nuestro tiempo. Tenemos una moral de cuando vivíamos en grupos pequeños. Pero la sociedad ahora ha cambiado y vivimos en una aldea global. Y los problemas son muy distintos. Entonces el problema es cómo cambiar una moral que ha sido resultado de una evolución que ha requerido millones de años. Entonces la gente no puede cambiar de pronto. Ellos entienden que hay, si no una determinación biológica de nuestra moralidad, sí creen que hay una determinación a la predisposición a comportarnos de una determinada manera. Y entonces esa determinada manera a la que estamos predispuestos a comportarnos es una manera que ellos dicen no nos va a librar de las amenazas, de las grandes amenazas que tenemos, entre las cuales estarían pues el hambre en el mundo, que no es nueva, pero sí otras mucho más novedosas, como por ejemplo la destrucción del medio ambiente con el problema esencialmente del cambio climático, por ejemplo, o el tema de la amenaza del terrorismo, la posibilidad, gracias también a los avances tecnológicos que hoy día tienen ciertas personas, de utilizar Internet, de utilizar esa puerta abierta a cualquier conocimiento para conseguir producir armas que pueden ser devastadoras, ¿no? Y eso está hoy día al alcance de mucha gente. Bien, entonces hay una amenaza seria para nuestra existencia como especie. Bien, entonces ellos insisten, vamos a ver, ¿por qué no podemos solucionarlo nosotros como normalmente pensamos que se deben solucionar estos problemas por medio de la educación? Dicen, porque nuestra moral de sentido común, es decir, esa moral que nos surge de manera intuitiva, es una moral un poco miope para lo que ahora hay. Antes sí servía. Es una moral en la que importa más lo inmediato que lo lejano, importa más lo que está cerca de nosotros que lo que está lejos. Es decir, podemos dejarnos influir más fácilmente por un sufrimiento que no sea tan grande de alguien que tenemos ante nosotros, que el sufrimiento mucho mayor que pueden tener gentes que no vemos. Y que no nos den números, porque también nuestra moral en ese sentido se bloquea. Cuando empiezan a hablarnos ya de que el daño es mucho, ya de pronto uno no quiere saber nada de eso. Tenemos una forma de ver el problema muy limitada a un entorno, que normalmente es el entorno muy cercano a nosotros. Además, le damos mucha más importancia a la acción que a la omisión. Creemos que no es grave, o no es tan grave que uno no haga nada para salvar a alguien, que lo grave es que uno haga algo para matar a alguien. Pero que si alguien se muere porque tú no haces nada, eso no es tan grave. Y eso es algo que todos lo entendemos un poco como una cuestión de sentido común. Lo que dicen estos autores, sí, eso es así porque durante la mayor parte de nuestro tiempo como especie hemos vivido en sociedades muy pequeñas, en donde todo el mundo se conocía, en donde funcionaba muy bien este altruismo limitado, que es el que nos sale a nosotros de manera intuitiva. Nosotros nos preocupamos, sí, pero solo por los que están cerca de nosotros. Y si nos preocupamos por los que no están cerca o son extraños, lo hacemos siempre y cuando veamos que hay reciprocidad. Nosotros le ayudamos a cambio de que él nos ayude también a nosotros. Pero con esa forma de ver las cosas no podemos resolver, por ejemplo, el cambio climático. No podemos resolver la amenaza mundial terrorista ni el hambre en el mundo. Tenemos que empezar a pensar globalmente y tenemos que tener una moral más imparcial en donde lo que le pasa a la gente que se muere de hambre nos importe aunque estén lejos, ¿no? Eso es lo que mantienen estos autores. Y claro, ¿qué pasa? Pues que ellos lo que dicen es
eso, en cierta medida, esa moral de sentido común, esa preferencia que manifestamos normalmente por lo que está cerca de nosotros, que nos impide preocuparnos por gente que está lejos y que realmente supone un gran problema para todos, es resultado de un proceso evolutivo. Y en ese sentido están nuestros genes, dicen ellos. Hablamos de esto también ayer cuando hablamos sobre si la genética tiene algo que ver en la moral. Hay experimentos que se están haciendo con gemelos que están demostrando que sí hay un componente genético en la moral. Porque aquellos hermanos que son gemelos y que tienen el mismo código genético responden de la misma manera, tienen una igual predisposición. Insisto mucho en lo de predisposición, es decir, no hay determinismo, pero sí hay predisposición. Una predisposición que, sin embargo, no se da cuando los hermanos no son gemelos, ¿no? Y bueno, pues eso está llevando a concluir que, bueno, eso unido a muchas más cosas, porque como ahora veremos, algunos problemas en el comportamiento social, también lo veíamos ayer en algunas comunicaciones, tienen también un cierto origen biológico. Es decir, hay un problema, hay un gen que no da bien la orden y entonces uno no produce aquella hormona o aquel neurotransmisor que puede ser el culpable no solamente de que haya un estrés, una ansiedad, sino también que haya, pues además se está demostrando que hay mucho en común entre el estrés también y el comportamiento moral. Cuando uno está estresado, que no le hablen a uno de moral y de comportarse bien. Pero digo, estas sustancias, además de producir estrés, también dificultan determinadas habilidades sociales, ¿vale? Y eso está en unos genes que no dan bien la orden para que determinadas sustancias, como por ejemplo la serotonina, haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Ya digo, esto no es determinismo, esto es simplemente reconocer algo que durante mucho tiempo habíamos no tenido en cuenta, porque consideramos que todo era cultura. Y ahora estamos empezando a decir, no todo es cultura, la cultura está ahí, claro que sí, pero no tenemos que olvidar, esto es un poco como el péndulo, ¿no? A la hora de explicar los problemas sociales, o lo explicamos desde la cultura o lo explicamos desde la naturaleza, pero parece que no hay un término medio. Bueno, quizás sería cuestión de buscar ese término medio. La cultura importa, pero también tenemos que no podemos perder de vista de que hay una cierta predisposición biológica, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues si el problema, como dicen anteriormente, es un problema de una genética que ha sido resultado de un proceso evolutivo, porque durante mucho tiempo hemos tenido que adaptarnos a un entorno como especie, que era un entorno de sociedades pequeñas, en donde todo el mundo se veía y en donde funcionaba muy bien ese altruismo limitado para proteger el grupo, en donde además el free rider, el gorrón, podía ser muy controlado, podía ser incluso castigado socialmente, porque todo el mundo se conocía y el que no colaboraba era de alguna manera puesto en la lista negra, ya nadie colaboraba con él. Ahora ya no podemos controlar al gorrón, porque no existe esa relación visual con el otro. Entonces, lo que mantienen algunos autores es, bueno, si tecnológicamente podemos cambiar en cierta medida esos déficits que algunas personas pueden tener en su comportamiento moral debido a un problema biológico, por lo que añaden, no suele funcionar normalmente la educación, porque el problema es más profundo, pues entonces, ¿por qué no utilizar la tecnología? Yo simplemente pongo ahí 4 ejemplos de técnicas, excepto la primera, que están muy avanzadas. La primera es la manipulación genética. Eso es evidentemente complicadísimo, porque quizás ahora, no sé si en el futuro, es muy difícil hacer una manipulación genética sin que eso tenga consecuencias no esperables, porque hay una interrelación siempre entre los genes, ¿no? Entonces eso no es seguro hoy día, pero sí se está demostrando que hay técnicas más seguras, no tienen efectos no deseados, como son, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, que es el uso de unas bobinas magnéticas que
influyen en el cerebro, intentando recomponer determinadas zonas dañadas, si estamos hablando de enfermedades como por ejemplo Alzheimer y Parkinson, en donde se están consiguiendo bastantes avances con esta técnica, o no solamente recomponer partes dañadas del cerebro, sino también modificar el cerebro para que surjan nuevas habilidades, ¿vale? Y ya digo, con muy pocos problemas, casi ninguno. Es una técnica bastante segura, claro, segura siempre que se haga bien, pero que es segura. Y luego lo otro, lo más novedoso, pues son el uso de determinadas sustancias, como la oxitocina, de la que seguramente habéis oído hablar, al menos las mujeres cuando van a parir, porque se utiliza la oxitocina. Es una hormona que tenemos hombres y mujeres, pero tienen más las mujeres, y que tiene una función, no solamente en los seres humanos, sino también en todos los mamíferos, que es la de promover de alguna manera el vínculo en la pareja, es decir, solemos ser monógamos porque tenemos oxitocina. Qué raro eso, ¿no? Cuando además hay sociedades donde no lo son, pero en fin, más o menos esa es un poco la función de querer proteger a las crías, todo eso también lo hace la oxitocina, y también la capacidad de ser más empático. Eso según algunos, por lo que dicen que las mujeres son más empáticas que los hombres, porque tienen oxitocina y les permiten más fácilmente ponerse en el lugar del otro. Bien, entonces lo que ahora se ha conseguido ha sido sintetizar esta hormona que normalmente producimos de manera natural, y entonces se ha sintetizado en el laboratorio y se han hecho experimentos. A ver qué pasa si alguien que no tiene oxitocina o tiene muy poca oxitocina, de pronto, bien de manera intravenosa o bien por un spray nasal, pues se le da una dosis de oxitocina, ¿no? Y claro, los experimentos pues han demostrado que ciertamente la oxitocina es la causante de esa buena disposición a colaborar con el otro, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Por ejemplo, se han hecho experimentos de colaboración en donde se le daba un dinero, se hacían parejas, se le daba un dinero a uno de la pareja y se le decía, mire, si usted quiere, usted puede dar el dinero que quiera al otro miembro de la pareja que no conoce de nada, ¿vale? Y cuando usted le dé ese dinero, al otro se le multiplica ese dinero por 3. Y el otro también es libre para poder devolver algo de dinero al que se lo ha dado o quedarse con todo el dinero. Y lo que se demostró fue que si no había oxitocina o había un placebo, pues la gente no era tan confiada, no estaba dispuesta a darle dinero a otro. Ni el otro estaba dispuesto a devolver dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué intentaban demostrar? Que la oxitocina provocaba en el primero una mayor disposición a confiar en el otro, a ser generoso con el otro. Y que el otro, debido a la oxitocina, aumentaba, podríamos decir, su grado de disposición a ser recíproco, de gratitud, podríamos decirlo, ¿eh? Y en virtud de eso devolvía más dinero, más cantidad de dinero al primero, ¿no? Bueno, esto junto también a otros experimentos utilizando la serotonina, utilizando concretamente, bueno, el Prozac, es decir, un inhibidor de la recaptación selectiva de la serotonina, que así se llama este tipo de medicamentos, porque claro, el problema para muchos, a veces patológico, porque hay un problema, pues no sé, de superactividad o de maniático compulsivo o de bipolaridad, o en todos estos casos el Prozac, o de depresión o de ansiedad, pues funciona muy bien porque lo que hace es controlar que la dosis que el organismo va produciendo de serotonina sea adecuada, es decir, ni mucho ni poco, ¿vale? Entonces también se ha demostrado que esto contribuye a que los individuos estén dispuestos a ser más colaboradores. No solamente eso, es curioso, que los individuos quieran en principio colaborar más con la gente, colaborar más con los otros, y al mismo tiempo también es responsable en determinadas dosis de que aumente el sentido de justicia
de los individuos a los que se le aplica. ¿Qué quiere decir? Se hacían experimentos de decir, bueno, hay un primer miembro de la pareja que es libre para dar un dinero, repartir ese dinero con el otro que compone la pareja, con la condición de que si el otro no le parece bien el reparto, nadie se lleva nada. Nadie se lleva nada. Y bueno, lo que se venía a comprobar es que las personas suelen ser más, digamos, exigentes, están dispuestos a quedarse sin nada cuando el reparto no es tan equitativo, gracias a este tipo de sustancias. Bien, esas son las posibilidades que tenemos de una tecnología, que es la biotecnología, para que los individuos puedan ser más morales. Ahora, ¿qué es lo que yo veo de problemático con esto? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Esencialmente para mí son dos problemas. El primero es un problema de implementación. Es decir, pretendemos que utilizando esta biotecnología los individuos se comporten mejor moralmente, pero puede pasar que lo que consigamos es lo contrario. Y de hecho hay evidencias de que pasa porque no somos capaces, dicen algunos todavía, esto sería cuestión también de tiempo, de saber exactamente cómo utilizar estas técnicas. Por ejemplo, el caso más obvio es el de la oxitocina. He dicho, la oxitocina es responsable, en cierta medida, de que la gente sea más empática. Sí, eso es verdad, pero más empática en determinadas circunstancias y con determinada gente, que son los que están cerca de uno. Es decir, determinadas circunstancias porque, por ejemplo, tienes una circunstancia de no competitividad, de certidumbre, pero cuando eso no se da, la gente de pronto se bloquea por mucha oxitocina que tenga y lo que consiguen, lo que se consigue es el efecto contrario. Lo que se consigue es ser muy poco empático con los que no son del grupo de uno. Y los experimentos han demostrado que también un exceso de oxitocina o un uso de oxitocina en situaciones no adecuadas a lo que lleva es a planteamientos cercanos al racismo, por ejemplo, ¿no? Se han hecho experimentos en ese sentido de poner el típico dilema. Imagínese usted que usted puede, no sé, cambiar lo de las vías del tren, ¿no? El ejemplo del tranvía, y conseguir de esa manera que en vez de morir 5, muera solo 1, ¿no? Está en su mano poder elegir si mejor 1 que 5. Pues bien, los experimentos demostraban que la oxitocina también servía para que lo que se respondiera a esa pregunta de si mejor 1 que 5 dependía mucho de si ese 1 era de la misma raza que uno. Si no, no importaba tanto. Si no, no importaba tanto. Y eso se hacía usando la oxitocina. Con lo cual, claro, la oxitocina puede acabar siendo también un arma de doble filo. Puede acabar consiguiendo lo que no queremos, y es fomentar una conducta inmoral más que moral. El racismo, el sexismo o la xenofobia también puede ser un resultado de la oxitocina, ¿vale? Luego hay otro problema también importante, que no sé si lo habéis planteado, es decir, ¿cómo haríamos esto? Esto de que, imaginaos que tenemos esa técnica que permite que la gente sea más solidaria, sea más generosa. Pero eso que en principio es bueno, seguramente la sociedad va a estar mejor si la gente no es egoísta, si la gente no es agresiva, si la gente está dispuesta a colaborar. Vale, pero quizás por nuestra forma de entender cómo se resuelven los problemas morales y legales, entendemos que eso no puede ser algo obligatorio. Tendría que haber un consentimiento a eso de ser mejor moralmente. El Estado no podría imponer eso. Entendemos que hay algo que es eso que llamamos derechos humanos, que hay esa libertad de que uno pueda defenderse frente al grupo, y eso te lo da un derecho. Y tú tienes derecho a que no te cambien, que menos. Entonces tendría que haber un consentimiento. Pero claro, si ese es un requisito ineludible, ¿quién va a pedir que le den una dosis de oxitocina para ser más altruista? Pues el que
es altruista pero no tanto, y entonces él quiere ser más altruista. Pero el que no lo es, el gorrón, el free rider, nunca va a pedir que le apliquen una dosis de oxitocina, porque además no le conviene, es como buen gorrón que es, lo que le importa sobre todo es su propio interés, y su propio interés va a ser mejor satisfecho si los demás son muy altruistas y él sigue aprovechándose de los demás. ¿Claro? Entonces él no lo va a pedir. Lo que estaríamos haciendo es, curiosamente, promover ese tipo de conducta, que es la conducta del egoísta, es la del inmoral, permitiendo que solo se le aplique a aquellos que lo piden, que nunca va a ser el egoísta, nunca va a ser el inmoral, si realmente el consentimiento es el requisito sine qua non, ¿no? Y entonces eso es otro problema de implementación. Podemos llegar a conseguir lo que no queremos, podríamos conseguir una sociedad peor, ¿eh? Hay problemas de implementación. Pero, o por ejemplo, pues antes hablaba de la agresividad. La agresividad sería algo también que se podría conseguir con este tipo de tecnología. Y quien dice, o como he dicho también, el propio interés propio, o el egoísmo, llamémoslo así. Pero también alguien podría decir, bueno, es que a veces es necesario que la gente sea agresiva. Si hay una clara injusticia, y solamente podemos combatir la injusticia con algún tipo de agresividad, institucional o no, pues habrá que hacerlo. Entonces quizá puede ser un arma de doble filo, puede ser contraproducente, que consigamos que la gente, la mayoría de la gente no sea agresiva cuando algunos van a poder seguir siendo agresivos. Y esa otra gente a veces conviene que lo sea, o conviene que se preocupe por lo suyo, en vez de estar siempre preocupados por los demás. Y el otro gran problema es que detrás de esta postura de intentar utilizar esta biotecnología para que los individuos sean mejores moralmente, hay también, entiendo yo, un cierto simplismo ético. Hay una creencia de que la buena moral es una moral que depende esencialmente del aspecto volitivo, que depende sobre todo de la motivación, de que la gente sea o no sea altruista, de que la gente sea o no generosa. Pero la moral no es eso, o no es esencialmente eso. Como hemos dicho, a veces lo correcto es que uno no sea altruista. ¿Y eso cómo lo puede uno saber? Pues utilizando la cabeza, utilizando la razón. Y aquí hay razones para no ser altruista. ¿Vale? Entonces el problema de esta teoría es que creo olvida ese componente racional que es muy importante. No solamente es una cuestión de tener una buena disposición a preocuparse por los demás, sino que hay que saber cuándo uno se tiene que preocupar por los demás y cuándo no se tiene uno que preocupar por los demás. Y sobre todo es muy importante tener razones para hacer lo que uno cree que debe hacer. Y no pensar que no solamente es una cuestión de tener razones, sino que es una cuestión esencialmente emotiva, o motivacional. Entonces, por eso, dado todos estos problemas con la mejora, con la biomejora moral, lo que yo voy a plantear, o por lo menos en principio voy a preguntar es ¿qué pasaría si recurrimos a una tecnología distinta, pero también muy actual, como es la inteligencia artificial? Que claro, ya va a ser como veremos ahora, una tecnología, una concepción de la mejora moral, utilizando esta tecnología, que lo que va a pretender esencialmente es mejorar, aumentar la parte cognitiva del ser humano, más que la parte motivacional. ¿Vale? Ya veremos que esto, bueno, también puede ser un problema, porque ¿para qué queremos gente que sepa muy bien lo que tiene que hacer si luego no está dispuesta a hacerlo? Entonces, claro, la motivación es también muy importante. Pero a lo mejor, la motivación puede derivarse, como siempre se ha pensado desde Aristóteles, puede derivarse de las buenas razones. La razón tiene también una cualidad de persuasión. Entonces vamos a ver hasta qué punto también
avanzar en esta razón tecnológica nueva puede también servir para influir en la motivación, ¿vale? Bien, ¿qué es la inteligencia artificial de la que vamos a hablar? ¿Qué es ese instrumento? Son sistemas computacionales que recogen información de múltiples sensores del entorno o de la propia naturaleza de la gente y recogen también información de bases de datos para procesarlas según lo útil que eso puede ser en el contexto del usuario, ¿vale? Eso es así como me atrevo yo a definir la inteligencia artificial. Eso es lo que voy a llamar el sistema a partir de ahora, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a defender es lo que se puede llamar infomejora moral, no biomejora moral, sino infomejora moral, que es el uso de la inteligencia artificial en diferentes soportes, ordenadores, robots, interfaces implantados, y en esto se está avanzando un montón con la neuroingeniería para poder, digamos, aprovecharse de esas ventajas de la inteligencia artificial de una manera incluso mucho más directa que no simplemente tener un ordenador que a ti te facilita algo, que te da algo, sino que ya tienes el ordenador de alguna manera dentro de ti, por medio de una interfaz que te traduce, ¿no? Eso se ha avanzado bastante. Bueno, cualquiera que sea el soporte, la posibilidad es usar esta inteligencia artificial para aumentar la funcionalidad de las cualidades cognitivas y deliberativas de la moralidad. Y, muy importante, cambiarlas sin alterarlas internamente. Es decir, en el caso de la biomejora, había algo, un producto o un aparato que lo que te hacía era cambiar de alguna manera la causa, es decir, realmente estabas cambiando tu cualidad. La pastilla te hace tener una cualidad distinta, en ese caso es la empatía. Aquí estamos hablando de que el sistema, ya a partir de ahora vamos a llamar el sistema, lo que te hace es incrementar cualidades que tú ya tienes, pero que no son modificadas, sino que simplemente lo que consigues es que funcionen mejor, pero no las cambias, ¿no? Entonces eso también puede ser importante para el debate. De todas maneras, esto de la infomejora moral, que es algo muy novedoso, es que es ahora cuando se está discutiendo esto, estamos en una fase en donde están empezando a aparecer diferentes propuestas que son muy diferentes, ¿vale? Muy diferentes. Yo voy a recoger dos de ellas, las voy a criticar muy brevemente y luego voy a proponer yo mi propia propuesta de cómo debería ser eso de la infomejora moral, en qué debería consistir. ¿Como 10 minutitos? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. No, puede ser que menos incluso. Bien, el tema es, a la hora de creo yo, entender bien estas propuestas y de evaluarlas, sobre todo evaluarlas, la clave interpretativa para mí es qué rol tiene el agente con respecto al sistema, ¿no? Con respecto al ordenador, al robot o a lo que sea. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera sería una que procedería de la Machine Ethics. ¿Qué es eso de la Machine Ethics? Bueno, como ya sabéis, para explicarlo así muy brevemente, dentro de poco vamos a tener coches que no tienen conductor, que no van a tener conductor, van a circular solo los coches y nosotros vamos a estar allí dentro del coche entretenidos con lo que queramos. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina. Pero ahora se plantea un problema, y es que esos coches hay que diseñarlos para que en determinadas situaciones tomen una decisión que es una decisión moral. Habrá situaciones en donde el coche, suena un poco raro, pero el coche tendrá que decidir si frente a la posibilidad de atropellar a unos peatones, lo hace o bien desvía el coche de tal manera que lo más seguro es que provoque la muerte de los que están dentro del coche. Entonces el coche tiene que tomar alguna decisión. Hombre, en términos comerciales se supone que si quieren vender coches serán coches que den prioridad a los que van dentro. Pero bueno, será muy rentable comercialmente, pero seguramente no, pueden no ser ético a veces.
Y hay ya pues muchos ingenieros y éticos que están trabajando en eso, porque hay que hacer un algoritmo, hay que hacer una fórmula para que el coche responda en determinadas situaciones así. Hay que darle esa capacidad de decidir. Quien dice el coche, pues uno puede pensar también en los robots bélicos, que es algo también que ahora está creciendo de una manera tremenda. Y esos robots también tendrán que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones porque se entiende que, luego se aplica o no se aplica, pero se entiende que hay una diferencia entre un combatiente y un no combatiente, que los civiles tienen derechos. Pues eso, ya digo, luego no se respeta, pero se entiende que eso existe, esa diferencia. Pues habrá que diseñar a ese robot bélico para que también tenga reglas éticas, tome decisiones. Da miedo, ¿no? Un poco todo esto, da miedo un poco todo esto, pero es verdad que se está haciendo. Entonces, claro, una posible propuesta en lo nuestro, no lo olvidemos, es, ¿podemos hacer que los individuos, ya que decíamos está en juego la supervivencia y es una cuestión de coherencia y todo eso, y no nos gusta el tema de utilizar intervenciones biológicas para cambiar, lo podemos hacer por medio de la inteligencia artificial? Algunos dirían, bueno, sí, diseñemos buenos ordenadores que deciden qué es lo correcto y simplemente que ellos nos digan qué es lo correcto. Si tenemos que diseñar un coche para que decida si a la hora de atropellar o no a muchos peatones que están en ese momento cruzando por un paso de cebra, o bien poner en juego la vida del que va dentro del coche, que es solo uno, adoptamos un esquema utilitarista, decimos mejor que muera uno antes que mueran 6, o somos deontologistas y decimos no se puede matar a uno ni siquiera para salvar a muchos. Claro, habrá que ponerse de acuerdo con eso, pero cuando nos pongamos de acuerdo, dicen, podemos hacer una máquina que calcule mejor que cualquier utilitarista o que cualquier deontologista. ¿Por qué? Tendrá mucha más información que cualquier agente normal de carne y hueso y será neutral, en principio. Ya dice Ricardo que no, seguro que alguien hará la máquina de manera que no sea neutral. Pero bueno, en principio esa es la idea, suponiendo que se pudiera conseguir, ¿vale? Claro, problemas esenciales de eso. El primero, ¿desde qué esquema ético? ¿Utilitarismo o deontologismo? Ya tenemos un problema. ¿El coche qué va a ser, utilitarista o deontologista? Cuando decida. Suponiendo que nos aclaremos, no, es mejor esta teoría, venga, diseñamos el coche conforme a esta teoría. Luego tenemos otro problema muy serio, y es, estamos haciendo esto para mejorar a los seres humanos, moralmente. Pero lo que estamos consiguiendo es la muerte de la moralidad, lo que estamos consiguiendo es que el ser humano se comporte conforme a una máquina. No que él decida qué es lo correcto, lo va a decidir la máquina. Y tú vas a seguir a la máquina, pero tú no lo vas a decidir. Bueno, evidentemente parece que eso no es lo que queremos. Lo que queremos no es mejorar el comportamiento moral de los seres humanos. Lo que queremos es mejorar moralmente a los seres humanos, que es distinto. Es decir, conseguir que sus habilidades para tomar decisiones morales sean habilidades mejores. Y eso no lo daría esta forma de entender cómo la informática puede ayudarnos para ser mejores. Entonces, otro planteamiento, muy brevemente, voy a acabar porque lo que me interesa sobre todo es que haya debate ahora, y seguro que lo va a haber, porque yo creo que este tema no deja indiferente a nadie. Espero que sea así. La segunda, participación pero menor. Aquí está sobre todo Savulescu, nuestro compañero de proyecto, planteando ya algunas formas en cómo la inteligencia artificial nos podría hacer mejores sin caer en lo que hemos visto antes, ¿vale? Y Savulescu, en 2 artículos distintos, está planteando formas distintas, pero que tienen algo en común, y es que hay una mayor implicación del agente. El agente puede ser un individuo, ojo, o puede ser una institución. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una que propone es la máquina, el sistema, le da al agente una lista de valores, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, por ejemplo, son principios que se suelen usar y muchos más. Una lista que él dice, además se puede ampliar todo lo que se quiera. El agente
tiene que ordenar esos principios según él crea que son más o menos importantes, y en virtud de ese ordenamiento, de los valores que le ha propuesto la máquina luego le devuelve una decisión bien hecha según esos valores, con todo el conocimiento que tiene la máquina, con eso de que piensa más rápido, que piensa mejor, que tiene acceso a bases de datos, que es supuestamente neutral, etcétera, etcétera. No, si usted cree que lo más importante es la autonomía y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro, en este caso usted lo que tiene que hacer es esto. ¿Claro? Ya, en principio la autonomía ya no se cuestiona, porque los valores son los del agente, y al final la gente también es libre de aceptar o no lo que dice la máquina. Luego él plantea también, pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque prefiero que haya debate, pero esa sería una propuesta. El agente, o una institución, introduce, y cuando hablo de instituciones hablo, pues no sé, pues de posibles comités de bioética que podrían utilizar este tipo de prestación tecnológica para tomar decisiones que muchas veces también son muy complicadas. Bien, problemas. Yo entiendo que la gente sigue siendo aquí excesivamente pasivo, a pesar de que de que la decisión sea tomada según los valores de la gente. Pero la gente se ciñe exclusivamente a darle los valores, los criterios a la máquina, y luego a ver si acepta o no lo que la máquina le da. Pero bueno, es muy de suponer que si los valores lo ha introducido él y digamos esos valores han sido procesados por una máquina que supuestamente él admite es más inteligente que él y por eso se lo da a la máquina, lo más seguro es que al final acabe aceptando la sugerencia de la máquina. Eso es malo, entiendo, porque aparte de que la gente interviene poco, y ahora que yo voy a hacer una propuesta en donde hay una mayor participación de la gente, también es una propuesta que no ayuda a salir de un cierto pluralismo ético, porque cada individuo, con este sistema lo que vamos a conseguir es que cada individuo se reafirme más en los valores, no que se autocuestione los valores, que es un tema importante. Entonces, claro, no hay ese intento por parte de esta propuesta de que los agentes repiensen sus valores, ¿vale? Y siendo así, mi propuesta, voy a intentar ya acabar, mi propuesta sería que haya una participación plena de la gente. ¿Cómo se puede hacer eso? Tomando un poco como modelo a Sócrates. Fíjate que lejos está Sócrates, que poco me interesa a mí la historia de la filosofía, pero a veces que bien viene que un filósofo sepa algo de historia de la filosofía. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Lo primero, yo entiendo que los valores no tienen que estar dados previamente en el sistema, ni siquiera los de la gente deben estar dados. El agente tiene que, por supuesto, responder a la máquina, porque lo que voy a proponer es un planteamiento de diálogo entre la máquina y el agente, cosa que no ocurría en las otras propuestas. Un diálogo en donde la máquina esté un poco como Sócrates, constantemente cuestionando cada una de las afirmaciones que dan. Evidentemente en esas afirmaciones van a aparecer los valores de la gente, pero esos valores pueden ir cambiando, porque si la máquina es un poco puñetera como era Sócrates, uno va a decir, pues bueno, esto realmente sí, yo lo mantengo, pero como dice este hombre, como dice esta máquina, quizás no deberían ser los valores apropiados. Y entonces quizás puede uno cambiar, ¿no? Puede ir uno cambiando. Hay una total interacción. Ahora veremos cómo, ¿no? La afirmación de la gente, cada una de las afirmaciones que vayan dando. Por supuesto hay que empezar con el agente. El agente tiene que responder. La máquina le va a plantear una pregunta, él va a responder. Y luego la máquina va a seguir preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces va a tener que ir dando razones. Y la máquina va a tener que ir evaluando esas razones. Evaluando esas razones. Es como lo que decía Sócrates. La máquina es como una partera. Es simplemente alguien, como Sócrates, que decía, aunque luego mucha gente dice que no era para nada, que Sócrates ya sabía dónde quería llegar. Pero bueno, su método consistía en decir, no, yo no te quiero llevar a ningún sitio. Yo lo que quiero es que tú des a luz, tú paras tu propia verdad.
tú para tu propia verdad. Bueno, él tenía su propia teoría de dónde venía la verdad, de unas reencarnaciones. Esto lo vamos a quitar. Eso no hace falta. Eso no hace falta. Pero la idea es esa. Es el que sea un ayudante a parir unos valores. ¿Qué criterios? Esto ya no es Sócrates, esto ya sí, lo sabemos por la ética, por los estudios actuales de la ética. ¿Qué criterios tendría que tener la máquina? Porque la máquina tendría que tener acceso a bases de datos, tendría también, muy importante, una monitorización por medio de sensores del propio ser humano, de su biología, de la gente, de su biología, del entorno. Y con toda esa información y con estos criterios, la máquina tiene que pretender que el que está hablando con la máquina dé a luz sus propios valores. Criterios como apoyo empírico, es decir, cuando haya un diálogo con la máquina, de pronto alguien puede mantener una afirmación como parte de un argumento que esté totalmente equivocada y que no tenga ningún tipo de apoyo empírico en virtud de los conocimientos científicos actuales. O sea, cuidado, eso no tiene apoyo empírico, eso es refutable muy claramente. Entonces la máquina dice, mira, así. Los estudios demuestran que esto no es cierto. Pum, rápidamente, cuestión de segundos. Apoyo empírico, claridad conceptual, muy importante. Muchos de los problemas es que la gente no se aclara con los conceptos. Entonces la máquina tiene que eso significa eso, pero también puede significar esto. Ojo, ¿no? Lógica argumentativa, que la máquina pueda, y eso no sería tan difícil, por ejemplo, formalizar un argumento. Es decir, mire, le voy a usted demostrar, la máquina le voy a demostrar a usted que esto que usted dice es ilógico. Entonces te hace un modus pollen, un modus tollens, la máquina sabe mucho de lógica. O bien simplemente a la máquina se le han introducido un repertorio de falacias, que como sabéis son argumentos inválidos que se utilizan muy a menudo y que muchas veces no se perciben claramente. Pero la máquina ya lo tiene allí todo y es muy lista la máquina. No, esto es una falacia ad hominem. Esto es un falso dilema, ¿no? Y le dice por qué es un falso dilema. Lógica argumentativa, coherencia ética, cuáles son sus principios, están bien justificados, usted en el fondo es utilitarista, pero ¿sabe usted que el utilitarismo tiene este problema? Vaya con la maquinita, diría uno. Plausibilidad, eficiencia, en fin. Esos serían los criterios y un poco, esto sería el esquema. Se le introduce al sistema información científica, lingüística, social, lógica, argumentativa, moral y ética. Se monitoriza la biología y el ambiente de la gente. Se le introducen los criterios de evaluación de argumentos que yo acabo de mencionar. Y entonces se produce el diálogo entre la máquina, utilizando la máquina, ¿qué? Preguntas e información audiovisual. En algún momento, mira, para convencerte, te voy a poner un vídeo, para que tú lo veas. Bien. Lo malo que es tu argumento, por ejemplo, ¿no? Y a un punto de partida, que es el juicio moral de la gente. Hay una primera pregunta, como Sócrates. ¿Qué dices tú sobre esto? Y ya a partir de ahí empieza el diálogo, con preguntas como, por ejemplo, usted dice eso, ¿por qué? ¿Por esto? ¿Y por qué eso? ¿Qué le lleva a pensar eso? ¿Es su última razón? Pensar en Siri, por ejemplo, con este nivel ya de conocimientos éticos. ¿Es su última razón? ¿Por qué piensa que esa es la mejor razón? ¿Qué hay de esta otra razón? ¿Qué quiere usted decir con esa palabra, claridad conceptual? ¿Se sabe que hay otros significados? ¿Es usted consciente de que su afirmación no tiene base científica? ¿Es usted consciente de que ambas afirmaciones son contradictorias? ¿Es usted consciente de que esa deducción o inducción o analogía no es válida? ¿Sabe usted que ese no es el valor ampliamente aceptado? ¿Es usted consciente de que su condición física y ambiente no son los mejores para tomar una decisión importante? Y hay estudios que demuestran que si uno tiene que tomar una decisión importante, ten en cuenta ciertas cosas. Que no tengas hambre, que no haga mucho calor, que no haga mucho ruido. Todo esto ya ha demostrado que influye de alguna manera en la decisión, ¿vale? ¿Sabe que estas circunstancias su decisión podría o no podría ser la mejor para llevar a la práctica? Todas estas preguntas, fijaros, qué máquina, dan ganas uno de coger la máquina si uno pudiera tirarla. Pero si uno sigue con la máquina, pues seguramente sería un individuo que, creo yo, decidiera mejor, utilizando sobre todo habilidades cognitivas y deliberativas. Ya concluyo, he defendido una forma de mejorar, gracias a la inteligencia artificial,
las habilidades cognitivas y deliberativas de la moralidad, evitando las dificultades de la biomejora, reclamando una implicación más activa de la gente. Fijaros si es activa, tiene que estar constantemente respondiendo a la máquina. Y por ello favoreciendo que la gente repiense sus postulados. Y de alguna manera también así podemos facilitar el acuerdo moral. Pues no es ya que, mira, yo meto aquí en la máquina mis valores y de ahí no me muevo. No, no, aquí tú puedes tener valores al principio de tu diálogo con la máquina, pero ¿serán los mismos cuando tú acabes el diálogo con la máquina? Posiblemente no serán los mismos, ¿vale? Y claro, y simplemente para apuntar, tenemos el problema que planteaba antes. Sí, pero ¿y qué pasa con las motivaciones? Tú puedes estar muy de acuerdo al final con que desde el punto de vista de la maquinita esta, lo más racional es hacer esto. Pero ¿y por qué tengo yo que hacer lo racional? La gran pregunta para los éticos, ¿por qué tengo yo que hacer lo racional? Y aquí es donde simplemente dejo a punto, sin embargo, como en cierto punto esta mejora cognitiva o deliberativa también puede ser una mejora en la motivación, ¿no? Gracias un poco a la idea en principio de que los argumentos pueden persuadirte. Y además estamos hablando de una situación distinta, no es la de Aristóteles cuando decía, no, es que la verdad te puede realmente hacer que estés motivado a hacer lo que tu razón te está diciendo que debes hacer. Porque además ahora nos encontramos en una situación en donde tu razón es ayudada con una máquina súper, inteligente y con mejores capacidades para ayudarte, no para decirte qué tienes que hacer, sino en principio para ayudarte. Y hay estudios que ya demuestran que al menos en este ámbito, en el ámbito de la moralidad, hay una gran confiabilidad humana hacia las máquinas. En otros ámbitos no se fía uno de las máquinas, pero se han hecho encuestas y si esto existiera, no sé cómo se puede explicar, pero parece que la gente diría, bueno, en estas cuestiones de qué debo hacer, me fío más de la máquina que de otro ser humano, que venga y me diga qué es lo correcto hacer en una situación conflictiva éticamente. Me fío más de la máquina. Y sobre todo, importante, si al final la decisión es tuya, la criatura es tuya, la máquina te ha ayudado a decidir. Los valores, que a lo mejor son distintos, siguen siendo los tuyos, Pero ya está, bueno, supongo que esto sirve para por lo menos provocar el debate. Muchísimas gracias, un aplauso por esa realmente conferencia magistral, extraordinaria. Bueno, ya desde que se abre el debate, antes de que hablaras tú de los inconvenientes de la oxitocina, ya me estaba imaginando la leche en lugar de adicionada con calcio, adicionada con oxitocina. Bueno, ya se puede conseguir en una farmacia. Ya se lo puede adicionar. La oxitocina en spray. Sí, por favor, Ricardo, Ibar, Tomás, Andrés. Bueno, lo mío más que preguntas eran un poco comentarios. Porque a mí siempre me da la sensación cuando oigo estas historias de la biomejora y muchas cosas parecidas, que estamos buscando siempre la bala de plata para solucionar las cosas. El solucionismo tecnológico sin pensar que hay planes B. Por ejemplo, el tema de la oxitocina. No siempre es necesario dárselo externamente. Por ejemplo, Enrique seguramente esta semana tiene niveles de oxitocina más altos. Correcto. Porque ha visto gente a la que hacía mucho tiempo que no veía, le ha dado un abrazo y eso también aumenta el nivel de oxitocina. Por eso, a menudo conviene pensar un poco fuera del marco y pensar si lo primero que habría que hacer no es intentar cambiar la globalización y no buscar la bala de plata para que la gente pueda mejorarse en ese sistema que seguramente es una parte muy grande del problema. Porque hay más ejemplos, o sea, aparte de la gente que tiene una hora para hacer un deporte con los amigos o le enseña inglés a los niños del barrio o medita, pues no necesita la ayuda tecnológica o bioquímica. Y lo otro es un comentario que, bueno, creo que Aníbal ya sabe lo que voy a decir, porque cada vez que se habla de coches autónomos a mí se me eriza el pelo de la nuca, porque me voy acostumbrando. porque no son autónomos. Es una terminología equivocada. Los coches mal llamados autónomos son coches sin conductor, pero a día de hoy son teledirigidos.
porque dependen de servidores, de empresas que no son imparciales, y los algoritmos tampoco son el núcleo. El algoritmo es el motor de la decisión. La gasolina para la decisión son los datos que alimentan al algoritmo. Hola. ¿Más cerca? Sí, está bien, nada más con estudio de volumen, a ver si en cabina le pueden subir. Y que por eso, pues ahí también hay que aplicar un poco lo mismo. Seguramente la solución no es intentar que circulen en la Ciudad de México tantos coches autónomos o sin conductor como los que conducen, como los que hay en la actualidad, sino buscar soluciones alternativas para que haya soluciones que no sean siempre invasivas. Y sobre el último comentario, porque también has hablado de los robots militares. Yo creo que eso no habría que estudiarlo. Habría que prohibirlo directamente. Y es eso lo que yo comenté en mi presentación ayer. En las cosas que se quieren hacer, primero y siempre, antes de que se empiecen a usar o a probar en la práctica, hay que hacer evaluaciones del impacto ético, evaluaciones del impacto de la tecnología, dependiendo del tema, evaluaciones del impacto de la privacidad. Yo siempre soy el freno, siempre voy en... Pero no pretendo decirlo como freno, eso también intento siempre aclararlo, sino tener siempre presentes los temas que hay que plantearse antes de tirar algo al mercado, como pasa en muchos otros campos. Gracias. Bien, cuando se habló del coche, yo ya pensaba en el robot de Asimov inmediatamente, ¿no? Ibar, por favor. Preguntamos todas las preguntas antes, ¿no? ¿Bien, prefieres? Sí. Por si se conectan. Sí, sí, claro. vale. Pues son rápidas. La principal es qué pasa si nadie quiere el asistente moral. Como tú apuntas, parece un objeto bastante cansino, entonces me imagino que habría gente que prescindiría de él, y si mucha gente prescinde de él, pues entonces estamos en las mismas. Lo otro era un poco al principio de la presentación, hablando de los problemas con la implementación de la biomejora, digamos. Había un momento en el que hacías alusión a la autonomía y al derecho a que no te cambien. Entonces eso me hizo pensar en las vacunas, que es un claro ejemplo en el que sometemos a la ciudadanía a una presión bastante alta para que se cambien por el bienestar común. Entonces, quizá no sería tan novedoso obligar a la gente a que se mejorase por el bienestar común. Ya está, solo eso. Bien, Tomás. Hola. Primeramente, me ha encantado la ponencia. Yo estoy pensando, y hablaba con Noel mucho, plantean-se muchos problemas que hay que estudiar por siglos, quizá. Pero la solución de la máquina me pareció la ética del discurso de Habermas en los años 70 y 80, que decía que yo no puedo construir la solución de los problemas morales solo. Necesito del juicio moral del otro y de un mecanismo para llegar a un entendimiento común. Entonces, necesito recurrir a otro para que pueda testar mis propias convicciones morales y pueda conjuntamente buscar un entendimiento recíproco donde nosotros somos mutuamente responsables por los juicios morales que conseguimos fundamentar conjuntamente por medio del discurso. Yo creo que no se gana tanto si se sustituye el otro por la máquina. Y una de las razones de eso es que las cuestiones morales que nuestro tiempo exige que planteamos son distintas. En tu ponencia, en el comienzo, hablaba de una ética global, de una ética para tratar de temas como la hambre mundial, los cambios climáticos,
y yo podría añadir la distribución de la gente, de los recursos económicos que tenemos en un capitalismo muy avanzado y muy inicuo. Esos temas, yo creo que existen teorías de la justicia que pueden nos forzar a discutir esas cuestiones. Las teorías post-Rawlsianas pueden discutir eso, pero la mayor parte de la gente no quiere hacer eso, porque plantea solo problemas de una ética individual, que es más compatible con el egoísmo. Pero para plantear esa cuestión de la justicia, por ejemplo, en mi país existe un problema serísimo, que es la injusticia de la tributación. Tenemos el sistema tributario más inegalitario del mundo, donde los ricos son exentos de impuestos sobre la renta, de los dividendos de las grandes empresas. Entonces, los ganan billones y no pagan nada. Entonces, ¿cómo forzar esa discusión sin la política? Yo creo que la justicia global es una justicia política. Yo creo que tenemos que poner la máquina en el medio de la política. No es un diálogo del sujeto con la gente, es un diálogo entre el sujeto, el otro sujeto, y la máquina es como un mediador. ¿Se puede hacer ese cambio en su teoría? ¿Qué piensas de esa propuesta? Muchas gracias. Andrés. Almita, Andrés. Sí, ya tenemos el micrófono. Aquí, Jorge, si quieres que ya esté el micrófono, y ya luego Andrés. Sí, aquí, ya que está aquí Jorge, ya luego. Muchísimas gracias por la presentación, está increíble y da muchas cosas que pensar, especialmente el modelo dialógico. Tengo unas preguntas. La primera es, como la máquina dice, sobre claridad conceptual. Exactamente, ¿qué es la mejora moral? O sea, hay modos de mejora moral que no son tan emocionantes como la biotecnología, como hablar con mis amigos, llevar a mis estudiantes a un field trip y mostrarle la pobreza que no conocen. Porque las dos categorías presentadas, biomejora y mejora, creo que no hacen parte como del mismo paquete. O sea, esto parece más como una clase de filosofía que ponerme un chip o hacer la terapia Ludovico exactamente cuáles objetos caen dentro de lo que se llama mejora moral. Lo segundo es sobre como práctico. O sea, hay un conjunto de valores morales que no son tan algorítmicos o tan lógicos. Por ejemplo, el amor que yo tengo por mis hijos o por mi hijo, tengo uno solo. Ese tipo de valores morales inconmensurables, en cierto sentido, ¿cómo se los mete una máquina? La tercera pregunta es sobre la parcialidad de las máquinas. Gran parte de los juicios morales, y gran parte de la objeción al utilitarismo, es que los seres humanos tenemos derecho a niveles altos de parcialidad frente a nuestros hijos, nuestros congéneres, la familia, nuestros amigos, y las intuiciones morales ordinarias se basan en parcialidad, y gran parte de la exposición es que la máquina es neutral. Entonces, y si la máquina es neutral y me dice hacer cosas que no son neutrales, ahí se genera un problema. O sea, solamente sería moral si es utilitario, pero si yo soy deontológico y considero que yo debo gastar más plata en la educación de mi hijo que salvando 100 niños en África, entonces, aunque sea lo mismo, entonces eso creo que es un problema. Y el cuarto es que me gustaría saber problemas de implementación. Uno de los problemas fue mencionado por Ibar, pero usted hizo la lista de los problemas de implementación de la biotecnología, pero no de este. O sea, porque también se va a generar problemas de clase, quiénes pueden comprar la máquina, entonces los ricos morales que pueden comprar máquinas, los pobres que andan con su intuición y su sentido común. Eso es un conjunto de preguntas. Muy bien. Andrés. Perdón. Bueno, primero, pues me parece muy innovadora, pero
cuestionadora. Me parece muy innovadora y cuestionadora la ponencia, me parece excelente, porque en Medellín, de donde yo vengo, estamos trabajando alguna investigación relacionada con esto y más, no tanto con tecnología se ha pensado exclusivamente, sino en cómo generar algo que hemos llamado desarrollo ético y moral sostenible. ¿Cómo hacerlo sostenible? Y ahí toco elementos que integran el desarrollo del sujeto, o sea, del ser humano como tal, pero también de lo que los seres humanos desarrollamos y nos cambia a nosotros mismos. Frente a eso, y viendo esto muy relacionado con la investigación que realizo allá, hay una serie de elementos muy importantes dentro de la implementación de esta tecnología que permite un desarrollo moral y que podría ser sostenible en el tiempo. Uno de los primeros que yo había pensado era lo que acaba de decir el doctor, y es cómo masificar esa tecnología, con puntos de acceso, ahora con el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Pero veo una cuestión que es ahí medio como casi que esas teorías conspiratorias, y es que hay alguien que maneja el software, hay alguien que va a controlar esa base de datos. Entonces, ¿cómo manejar esa base de datos de juicios morales? Porque esa sería la riqueza social moral. Cuando el sujeto accesa a la base de datos y resuelve un problema, ese problema va a estar en la base de datos, posiblemente sin mencionar quién es ni los datos del operador, pero ahí está el dilema moral, y ese dilema moral individual va a ser parte también del análisis estructural de ese grupo social o de esa comunidad en la cual se resuelven esos dilemas morales, y está hablando también de elementos relacionados con calidad de vida, o sea, qué estresa, qué preocupa a esos sujetos, y con la manera como ellos se están adaptando al mundo y a su realidad. O sea, casi que a través de esos dilemas que están resolviendo podemos empezar a ver una cosmovisión de esos individuos. Entonces, el manejo de esa riqueza moral y de esa base de datos se convierte ya en un nuevo plus para la cultura y para la sociedad, porque nos está mostrando cómo nos estamos desarrollando, y todas las personas tienen el derecho a accesar ahí para precisamente poder darse cuenta, o sea, aumentar su conciencia, y eso formaría parte de la fase inicial de cómo nos volvemos moralmente más inteligentes. Entonces, eso pienso que empieza a ser un patrimonio que tenemos que empezar a cuidar, y ahí sí tocamos directamente con el derecho. ¿Cómo vamos a empezar a cuidar ese patrimonio? ¿Quién va a tener acceso? Y sobre todo que no se vaya a manipular el patrimonio. Y relacionado entonces con esa manipulación de esto, me llama la atención cómo va a ser la estructura del software. O sea, eso tiene que revisarse y tiene que ser público, el proceso en el cual, por ejemplo, el software aprende a tomar decisiones y se hace cada vez más inteligente con la toma de decisiones. O sea, ¿cómo va a ser esa estructura de la toma o de la estructuración del árbol de toma de decisiones por la máquina? Porque ahí es donde está nuevamente esa riqueza a la que podemos accesar todos para mirar cómo es que se está, por ejemplo, interactuando. Cuando el software llega a una pregunta socrática y el agente interactúa con él colocando nuevas variables, o sea, haciendo más aleatorio el proceso de decisión, pero ahí es donde está realmente la riqueza del proceso. Entonces, desde el mismo diseño, de la manera como el software va a tomar decisiones y va a guiar, entre comillas, al operador, hay que tener ya unos criterios éticos y morales fundamentales, que a mí me parece muy apasionante esa parte del tema. O sea, cómo desde el derecho y de los derechos humanos vamos a proteger esto, porque vamos a crear una base de datos que es riqueza de la humanidad en cómo pensamos nuestros problemas y nuestros dilemas morales. Y segundo, de entrada, cómo podría estar eso sesgado por el mismo diseño del software que llevaría al sujeto a ir tomando decisiones de una manera que de pronto ni el mismo sujeto es consciente. Entonces, sería más o menos como no solo las preguntas, sino los aportes. Pero muchas gracias, me parece excelente. Ok, entonces ahora ya Jorge, después Aníbal, y si no hay nada más, a mí me gustaría también comentar algo. Sí, Andrés, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Profesor Lara, me encantó la verdad su propuesta, porque esto es filosofía propositiva, esto ya me encanta. Ahora, haré una especie de mayéutica, una especie de revisión socrática.
pero como una especie de provocación, porque yo creo que se puede perfeccionar un poco más la propuesta y de eso se trata. O sea, esto es más colaborativo que crítico, por así decirlo. En primer aspecto, es como para llamar la atención en un asunto, pero más al auditorio incluso, es que no hay propuestas perfectas. Obviamente, toda propuesta, y dentro del espectro moral, pues uno siempre opta es por lo mejor, no por lo perfecto. Lo perfecto, esto está desde Agustín, o sea, lo perfecto no está en el margen de las opciones. Por lo tanto, considerar que una propuesta tiene dificultades, en el fondo no es una crítica a la propuesta. Pero, y de las propuestas que usted planteó, esta me parece como la más viable, o sea, que siempre podrá ser perfeccionada. Entonces, parto del hecho de que uno no puede presentar, porque ni siquiera está dentro del margen de las posibilidades, presentar algo perfecto. Todo tendrá dificultades. Y muchas de las participaciones del público señalando algunas dificultades que deben ser afrontadas, pero es que no podemos esperar nunca una propuesta perfecta. Ahora, voy a un segundo asunto, es como llamar la atención de que estamos frente a un modelo kantiano. ¿Kantiano? Y kantiano, en el sentido de inteligencia artificial o de los iPod, es un modelo kantiano o aristotélico, donde planteamos que la razón pues, puede motivar o puede conllevar un cambio del comportamiento moral. Lo digo porque ayer estuvimos en varias sesiones que fueron smithianas o humianas, que sería lo contrario, o sea, que el núcleo del mejoramiento moral está por el lado de las emociones y no por el lado de lo cognitivo, pues aquí pasamos de lo smithiano a lo kantiano. Quería llamar pues como, es decir, en este nuevo espectro del mejoramiento moral vía tecnología, pues seguimos en los dos grandes debates morales tradicionales, el kantismo versus la teoría humiana. Tercer asunto, esto sí ya es algo que me llama mucho la atención, y es que yo creo que esta máquina pues le harían beber la cicuta. Si vamos a seguir con la misma metáfora socrática, pues aquí le harían beber la cicuta, simplemente que aquí la cicuta seguramente sería un virus, ¿no? O un nanovirus que le harían consumir. Ahora, ¿por qué? Es que hay una dificultad que es la siguiente, que es una especie como de círculo vicioso. Tenemos un sistema moral que no funciona bien. Necesitan un sistema moral que no funciona bien, se plantea una máquina dialógica deliberativa, que en el fondo sería una máquina socrática, pero esa máquina socrática no funciona porque nuestro contexto social, biológico, cultural y económico no funciona bien. O sea, caemos en un círculo vicioso. Solo llamo la atención de un aspecto de por qué esta máquina no podría funcionar en nuestro actual modelo, porque no hay tiempo. Voy a por Virilio, estamos en la dromología. Cada vez las expectativas de tiempo que se nos permiten para resolver un dilema cada vez son menores. Y esta máquina, como lo supone la metodología socrática, pues exige tiempo. Y el contexto sociocultural, económico, biológico no nos lo da. De allí entonces que para poder resolver cada dilema moral necesitaríamos un gran espacio temporal que el sistema no nos lo permite. Entonces quedamos como en un círculo vicioso que a la larga impediría que la máquina realmente funcione. Por lo tanto, ¿a qué voy? Que para poder implementar la máquina previamente tengo que cambiar el sistema para que la máquina pueda ser implementada. De allí a que tuvieron que darle la cicuta a Sócrates, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Y ahí voy entonces, es como un asunto. Tengo una intuición que tampoco me convence mucho, pero creo que sí es posible tomar algunas medidas sociales que permitan una mejor condición del sistema social que permitiría que una máquina como estas funcione. Y es, por ejemplo, políticas públicas sobre el tema de la superpoblación. Volvemos a algo, y es que gran parte de por qué no está funcionando en nuestros sistemas morales y políticos es porque ya hay demasiados seres humanos para los recursos, los medios y las tecnologías con las que podemos soportarlos. Ahora, por ejemplo, ¿no estaríamos buscando río arriba el ahogado? ¿No habría otras medidas, incluso previas, para poder permitir que máquinas como estas tan provocativas puedan funcionar? Una de ellas es el control de la población, por decir. Bueno, esto es una intuición que tengo, que no he trabajado mucho y que tiene muchos problemas. Era llamar la atención sobre este aspecto. Muchas gracias. Muy bien. Aníbal. Gracias por la exposición, Paco. Son dos preguntas. Están reponiendo lo de hace rato. Sí. Vale, porque te hemos hecho una batería de preguntas muy rápidas. La primera es si has considerado el tema de la portabilidad. Hablaba la anterior pregunta el tema de
límite temporal, porque en esta especie de diálogo socrático con la máquina, pues habría una limitación temporal. Pero la portabilidad, tendría que ir a casa, a un PC, para que me diera la decisión óptima, la mejor solución. ¿O has pensado en la posibilidad de, digamos, un asistente moral que tenga una aplicación móvil? Y luego la otra cuestión, ¿realmente el modelo socrático de inteligencia artificial que propones supera los límites de los dos modelos anteriores como esquemas de Savulescu y colaboradores? Porque en ellos, estos modelos de Savulescu y colaboradores, parece ser que los valores ya están instalados en el software, preinstalados previamente de forma priórica, pero esta máquina socrática también vendría con lógica argumentativa, con una capacidad de procesamiento de la información muy rápida, y en construcción parece ser en diálogo con el agente, pero es muy lista la máquina, o tiene capacidad lógica argumentativa en el que te podría dirigir hacia... No sé si en cierta manera la metáfora mayéutica de Sócrates, él sabía muy bien qué preguntas le hacía para contestar o para conducirle al interlocutor hacia una dirección concreta. Gracias. Muy bien, bueno, si no hay alguien más, a mí también me gustaría comentar algunas cosas. Sí, creo que primero hay un debate cognitivo detrás de esto, y es la idea del sentido de un modelo de cognición individual contra un modelo de cognición social. Y las decisiones que se tomen ahí son muy importantes, o voy a utilizar bases de neuropsicología social, o me voy a quedar con las ideas de los modelos cognitivos clásicos, que si tomo el segundo, entonces parece ser más compatible con la cognición distribuida, que va de la mano de que es el proceso, como decía Thomas, de la interacción con un agente. Creo que hay una decisión teórica, primero cognitiva y filosófica, que hay que decidir antes de todo sistema de inteligencia artificial. Hay un problema que es la construcción de la teoría, en el caso del derecho, teoría jurídico-computacional, en este caso sería una teoría ético-computacional. Por otra parte, me parece muy bien que haya señalado que parte del diseño de un sistema es la distribución de las cargas cognitivas. ¿Qué tanta carga cognitiva va a tener el agente artificial y qué tanto voy a tener yo? Hay sistemas en los cuales toda la carga cognitiva está en el agente. Un sistema experto que te dice qué vino va a combinar en el maridaje con qué tipo de platillo es absolutamente determinista. Entonces, en este caso, ese equilibrio de las cargas cognitivas me parece que es un punto interesante. Ahora, el tema de la viabilidad del sistema, que es lo que me llama más la atención y me preocupa tal vez más. Parece que estamos pensando en la arquitectura de un sistema experto de los clásicos, que era un sistemita a través de reglas de producción lógica. Básicamente se hacían a partir de lógica proposicional de primer orden. David habló de árboles de decisión. El problema con este tipo de sistemas es que necesitas tener el conjunto de todos los axiomas, el conjunto de todos los enunciados, a partir de los cuales el sistema puede inferir todos los teoremas o simplemente ir circulando. En realidad es una base de datos estructurada. El problema con esto es que necesitas tener un sistema cerrado con todas las respuestas a tu universo de preguntas. Eso se liga directamente con para qué tipo de usuario estás pensando y cuál es el universo de problemas para el que tú quieres que responda tu sistema. Uno de el primer antecedente de inteligencia artificial fue un sistema con un fracaso total, era el General Solving Problem. Era un sistema que pretendía poder resolver todos los problemas de la clase que le pusieras. Debido al fracaso de este sistema, se pensó en sistemas expertos. Entonces, no puedo tener un sistema que responda a todas las preguntas, pero sí puedo modelar el espacio de toma de decisiones acotado de un experto. Entonces, en este caso, el problema es preguntar, ¿y quiénes serían los sujetos que son los dueños de qué universo de problemas que tendría yo que modelar? O si quiero generar un sistema que pueda contestar a todos los problemas, ya no puedo pensar una arquitectura clásica de árbol de decisión y de lógica proposicional de primer orden. Eso nos lleva entonces a una arquitectura de lo que comentábamos ayer y que hablaba también Stefan, de una machine learning. Hay un problema con machine learning también. Primero, se han utilizado tanto machine learning clásica como deep learning. Son sistemas que aprenden, esa es una gran ventaja, y aprenden de una manera espectacular. Todo lo que nos está causando miedo en este momento del futuro de los robots es deep learning. ¿Cuál es el primer problema? Lo que nos dicen las personas que lo han desarrollado es no sabemos qué hace. Opera estupendamente, pero si tú me dices que te trate de explicar cuáles son los procesos internos del sistema, no te lo sé decir.
Eso ha sido también una crítica ya importante en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada al derecho, en el sentido de que si tú pides una justificación interna de cómo decidió el sistema, no la podemos tener. Actúan por su propia cuenta y no sabemos cómo. También tiene que ver con el tipo de red neuronal que se eligiera si estamos pensando en una machine learning. Normalmente las entrenas. Entonces, a la red neuronal le estás diciendo cuáles son las salidas que quieres que tenga y cuál es el tipo de ajustes de pesos que va a hacer la computadora. Y ahí entonces creo que se puede conectar nuevamente con el problema, ¿qué modelo ético voy a seguir? El sujeto que va a entrenar a la computadora, ¿cuáles van a ser los criterios para establecer los parámetros de salida sobre los cuales el propio sistema realice el ajuste? Entonces, creo que es muy interesante la propuesta, pero hay varias cosas que tienen que ver desde el modelado teórico con las posibilidades tecnológicas y por ejemplo, con respecto al uso y la democracia, bueno, hay quien está trabajando en Estados Unidos en un consejero ético que utiliza apps, o sea, utilizas cualquier artefacto telefónico de estos que tenemos por todos lados y entonces él te aconseja. Si lo abrimos para toda la comunidad, ¿cuál va a ser el criterio de selección de problemas? Y en una máquina clásica, ¿cómo se procesaría toda esa información? La paradoja entonces está, si uso un sistema experto tradicional, ¿cómo permito que la máquina procese el universo de casos y de problemas que se le van a presentar? Si uso una machine learning, entonces, ¿cómo voy a hacer para que la máquina me permita entender cómo está tomando las decisiones? Pensando en estos módulos, y ya un poco haciendo conjeturas acerca de cuál podría ser la posible arquitectura de un sistema de este tipo, quizá podríamos estar hablando de módulos diferentes, que curiosamente algunos de ellos corresponden a procesos cognitivos básicos superiores. Análisis conceptual es procesamiento del lenguaje, análisis de argumentos es el proceso cognitivo de razonamiento, tanto razonamiento argumentativo como razonamiento probabilístico y razonamiento prospectivo. Entonces, habría que preguntarse si queremos una computadora que articule todos estos módulos y de qué manera, lo cual lo veo muy complicado. Es parecido a lo que está planteando el aprendizaje complejo, lo que necesita es que una serie de competencias cognitivas se articulen coherentemente para tratar un universo de problemas interconectados. ¿Y cómo haríamos compatible estos módulos con cualquiera de estas dos arquitecturas? La única que yo veo viable sería una red neuronal. Una red neuronal constituida por subredes neuronales, pero volvemos a caer en la paradoja de las preguntas centrales. ¿Quién le entrena? ¿Con qué criterio le entrena? Y el problema de la justificación de las respuestas. Bien, pues, te hemos bombardeado. Como verás, ha sido realmente sugerente, muy interesante. Es el objetivo de las jornadas, discutir para el avance del conocimiento de nuestros temas. Y adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias, porque bueno, esto es lo que yo quería. Es verdad que me habéis bombardeado, pero como los filósofos somos tan raros, eso es lo que nos gusta. Somos un poco masoca. Pero muy agradecido por vuestras preguntas y sugerencias. Y bueno, yo voy a intentar responder un poco a lo que pueda, porque encima, aparte que son tantas, yo es que muchas de ellas ni me había parado a pensarlas, pero por eso es muy bueno esto, porque esto me hace pensar. Entonces, bueno, yo voy a decir lo que así a bote pronto puedo decir sobre esto, pero os lo agradezco porque me hará pensar de cada una de estas observaciones que me habéis hecho. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a intentar ir enlazando y, bueno, perdonad si alguna cuestión se me queda fuera. Bueno, Ricardo decía, la oxitocina también se puede producir de manera natural, sí, sin lugar a duda, y es verdad, hay cosas que simplemente uno hace, un abrazo, por ejemplo, y ya produce más oxitocina. Claro, quien defiende esto, yo ya habéis visto que no estoy por esto, pero quien defiende esto, claro, lo que dice es, bueno, ¿y qué pasa con el que no abraza? ¿Qué pasa con el problema? Sobre todo está para esas personas que no pueden producir de manera natural oxitocina, pues no sé, porque tienen algún tipo de problema social. Esto conecta con alguna otra pregunta que ha hecho alguien. Bueno, ¿quién pediría esto? ¿Habría alguien? Me parece que era Ibar quien decía eso. ¿Hay alguien que querrá la máquina? ¿Quién será el que...? Bueno, pues son distintos, porque estamos hablando por un lado de una cuestión de usar unas sustancias y por otro lado de tener una máquina. Evidentemente es diferente. Pero en términos generales, ¿habría alguien dispuesto a aceptar
alguna tecnología de mejora que consideramos que fuera la mejor, ¿no? Bueno, pues una pregunta que nos podemos hacer todos de una manera, sobre todo si lo comparamos con la forma tradicional de mejorar. La forma tradicional de mejorar es la educación. Y la educación a nivel social, pero también a nivel individual. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad quiere que la gente sea mejor. Y uno se supone que también quiere ser mejor moralmente. Entonces, si alguien está dispuesto a aceptar la educación, por ejemplo, a nivel personal, como un reto para mejorar, porque entiende que él podría hacerlo mejor, pues si uno lo acepta en el ámbito educativo, siempre y cuando no haya algo que diga, mira, es que es diferente, no es lo mismo usar una pastilla que leerse un libro para convencerse de que hay que ayudar, por ejemplo, ¿no? Pues uno tendría que decir, bueno, pues si alguien está por la labor de cambiar, vale. Si alguien no está por la labor de cambiar, ni máquina, ni pastilla, ni nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente sí está por progresar moralmente. La gente quiere ser mejor y quiere que tú quieres, si tienes hijos, que tus hijos sean mejores, ¿no? Entonces, la demanda podría estar ahí, no lo sé, pero ya no sé si la verdad, pues, la gente dirá, no, pero no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, habría que estudiar. También el profesor tiene que estudiar si el efecto es el mismo, el de la educación y el de la tecnología. Y parece que la tecnología lo ofrece, lo garantiza más, mejor, más rápido, con menos coste. ¿Qué podría uno utilizar como una razón para decir, no, es que esto es distinto? Seguro que lo hay, habría que considerarlo, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creo que es muy importante aquí, el esfuerzo personal. En la educación uno participa y uno se implica y uno está satisfecho porque uno ha cambiado gracias a un esfuerzo que él ha realizado con un educador o con alguien, pero ha sido resultado de él. Tomarse una pastilla es muy fácil, no hay esfuerzo. Ahora, ¿el esfuerzo siempre es positivo? ¿Tenemos que estar siempre esforzándonos si podemos conseguir algo de manera simple? ¿Podemos dedicar el esfuerzo para otra cosa? ¿Quedar más libre? En fin, son preguntas, ya veis que no estoy respondiendo, son preguntas que... Luego, el tema que decía también Ricardo y también habéis dicho alguno, miedo. Bueno, pues sí, claro que da miedo, todo este tipo de cosas, claro que da miedo. Y da miedo, dependiendo también uno de cuál sea su intuición, porque eso es una intuición, de hasta qué punto la tecnología puede más ayudarnos que perjudicarnos. Y yo diría que todos estamos más en un bando o en otro. Hay algunos que son más optimistas y creen que la tecnología es, si no la solución, por lo menos algo muy importante que nos va a servir, que hay que seguir usándola, igual que llegaron los ordenadores y la gente dice, pero luego al final todo el mundo tiene ordenadores, es muy útil y tal. Y están los optimistas y luego están los pesimistas. Yo creo que lo que hay que buscar es un término medio, por supuesto, y lo que hay que decir, tecnología, sí o no, optimista o pesimista, pero con precauciones siempre. Es decir, lo que hay que decir, bueno, esto habrá que controlarlo. En ese sentido es muy importante pensar ya en esto y que la filosofía, sobre todo la parte que le corresponde a la filosofía, que lo haga ya, porque ya es una realidad. Y siempre vamos detrás, cuando ya está todo hecho, cuando ya está todo controlado. Entonces, si la filosofía, aunque no nos hagan caso los filósofos, podemos estar desde el principio ya diciendo, por favor, eso no lo hagan así, háganlo de esta otra manera. Bueno, si están dispuestos a hacernos casos, que eso es otra, pues cuanto antes mejor, ¿vale? Entonces, bueno, es lo único que puedo decir con respecto a eso. Muy interesante lo que decía Ibar sobre el tema de la autonomía. Bueno, es una cuestión de autonomía, pero la autonomía también, aunque para nosotros es un elemento importante y esencial, no es sagrado. Hay situaciones donde consideramos que hay que sacrificar la autonomía de alguien por el bien de todos. Esto podría ser una de esas situaciones. Si realmente se demuestra que el mundo va a estar mucho mejor si no hay corruptos y si no hay pederastas y si no hay tal, y eso es factible y no tiene otro problema añadido, ¿por qué no podría un Estado
plantearse en algún momento, quizás hay que sacrificar la autonomía de algunos para conseguir el bien de todos, igual que se hace con las vacunas, en donde está mucho en juego. Porque claro, aquí también muchos dicen, es que hay mucho en juego, no olvidemos, no es una cuestión de si me gustaría o no me gustaría. Hemos visto algunos argumentos que dicen, es que no estamos jugando mucho, es que como no cambiemos mentalmente, el cambio climático no se resuelve. Con la mentalidad que tenemos ahora mismo no cambiamos el cambio climático, porque hay que tener una visión más global y entender la responsabilidad de otra manera. Tú ahora, porque no vas en bicicleta, dices, no, pero esto no es un problema, esto comparado con todo lo demás, esto no es realmente importante, ¿no? Entonces, hay que tener una moralidad distinta, una moralidad que piense en términos globales. Y decir, bueno, es que esto es lo que hay que hacer si queremos realmente resolver esto, ¿no? Entonces, bueno, es urgente. Es casi un imperativo moral, podrían decir algunos, que hay que mejorarnos. No es una cuestión de si nos gusta o no nos gusta. Bueno, eso habría que tenerlo también en cuenta. Y va con el tema de la autonomía. Y a ver, voy a ir acabando. Se decía, bueno, es que eso de la máquina requiere tiempo. Sí, es verdad. Habría que pensar qué es esto de la máquina. Habría que pensar en los soportes de la máquina. ¿Qué es? Una máquina que uno pueda llevar a todos sitios y pueda estar siempre conectado de alguna manera con interfaz, con un implante o con un ordenador, tal. Pues seguramente habrá que replantear eso. Y por eso también la ética ha aportado muchas propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del utilitarismo, al final lo que se dice es, lo más útil es que no seamos utilitaristas. Quiere decir, lo más útil es que no tuviéramos siempre la máquina, que no estuviéramos siempre pensando, porque muchas veces no hay tiempo. Claro, no hay tiempo. Hay que tomar decisiones que requieren. No puedes poner. Bueno, ahora voy yo a dialogar con mi Sócrates informático a ver qué decido yo sobre este asunto. Y mientras tanto, pues ya se ha resuelto todo. No, claro. Entonces, esto sería. ¿Qué sería la máquina? La máquina sería realmente la ética. La ética como opuesto a la moral. La moral son los valores que tenemos y los valores que nos han inculcado, lo que la sociedad nos da. Y la ética es cuando tú te paras y te pones a pensar. Dices, ¿está bien que yo acepte esto, que es lo que me han dicho desde pequeñito? Pues a lo mejor no. Y te pones a analizar por qué. ¿Qué argumentos tiene para mantener eso? Claro, lo que la máquina esta que yo propongo haría sería simplemente facilitarte la labor, si tú quieres. Si tú quieres dialogar. Y que te evites, pues no sé, tener que leer a muchos éticos o muchos filósofos para poder hacerte una idea, sino que, bueno, si la tecnología te permite también tener una información más ágil, más rápida en determinado momento, ¿por qué no puede ser un buen complemento? Pero siempre un complemento, yo insisto en eso, la máquina te diría, es bueno que usted normalmente se comporte así, pero ojo, la máquina solo está para determinados momentos en donde hay tiempo, donde no hay tiempo. Fíjate de lo que la máquina te dijo para cuando no hubiera tiempo. Bueno, esa sería un poco puesta de eso. 5 minutos, pero no sé, tengo muchas más cosas que responder y opinar. Afortunadamente. Simplemente 2 minutos. No, lo que quieras. 2 minutos, simplemente. Me parece muy interesante también el tema de la política, lo de la justicia global, ¿no? Hasta qué punto la política es importante. Si pensamos que la máquina es un elemento para que la gente se comporte mejor moralmente, lo que estamos diciendo es, la ética tiene su lugar y la política también tiene un lugar, pero si queremos cambiar la política, y esto es una opinión personal, lo más revolucionario es la ética. Para que los políticos hagan determinada cosa, lo primero que tienen que tener es ciudadanos que son ejemplares. Y le dicen al político, oye, eso no lo puedes hacer porque yo no lo acepto y yo no lo hago. Y yo no lo hago. Eso creo que realmente es lo más revolucionario que puede entenderse en la política. Esto sería simplemente un instrumento para tener mejores ciudadanos. Y luego la política sería otro asunto. La política sería otro asunto. Pero esto podría ayudar a hacer una mejor política, ¿no? El tema de la conmensurabilidad, el tema de cómo le introducimos determinadas obligaciones que son obligaciones especiales. El tema de qué hacemos con mis hijos, por ejemplo, proponía. Cómo la máquina va a entender que eso no es una cuestión de lógica argumentativa, que es una cuestión de que son mis hijos. Eso es un problema del utilitarismo, claro que sí, pero también del deontologismo. El deontologismo te dice lo que tú debes hacer, pero cuando te dice eso es lo que tú debes hacer desde un punto de vista estrictamente imparcial. Si tú proteges a tus hijos, es porque te lo manda el imperativo categórico, no porque te lo diga tu corazoncito.
Ahora tú cuéntale a tu hijo, no, yo es que te quiero a ti porque lo dice el imperativo categórico. O yo te quiero a ti porque es lo mejor para todos, para la utilidad general. Claro, aquí la ética tiene el gran reto. La ética ahí no puede decir más que un utilitarista. Sí, usted atienda bien a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para todos, que cada uno atienda a sus hijos. Pero sigue faltando algo, porque esa es la razón para que tú realmente cuides a tus hijos, que es lo mejor para el bienestar de todos. Un poco raro, ¿no? Pero ni el utilitarismo ni el deontologismo tienen una respuesta convincente para el tema de las obligaciones especiales. Y la máquina, en cuanto a que, como he dicho, es simplemente una máquina que quiere que la ética sea más accesible a la gente, un elemento también importante, accesible, habéis dicho algunos. ¿Quién tendrá la máquina? ¿Todo el mundo? ¿Solo algunos? ¿Los que la tengan la podrán usar mejor? Bueno, no sé hasta qué punto, porque si lo que se trata es de tener la máquina para ser más morales, pues bienvenido sea, ¿no?, que el que lo tenga. Y si es accesible, bueno, también es verdad que los ordenadores no eran accesibles en un principio, ahora cualquiera puede tener un ordenador. Todo depende de qué política haya y que el Estado esté dispuesto a subvencionar y a promover y a favorecer. Si considera el Estado que esto es bueno, pues tendrá que ponerlo al servicio de todos, como antes el ordenador, cuando no todo el mundo tenía, había un espacio en el pueblo, en algún sitio, para que el ayuntamiento te permitiera acceder y tal. No sé, pero son ideas, ya digo. En fin, lo dejo aquí porque damos un poco más de tiempo y no quiero que nos extendamos. Nada, muchísimas gracias. Bueno, esto hemos dejado correr quizá un poco más de tiempo con respecto a la otra mesa, ya nos emparejaremos. De todas maneras, les quiero comentar que esta es la intención de las jornadas, precisamente la discusión, no es un formato de conferencia meramente divulgativa, este es el objetivo. Y si ustedes quieren seguir discutiendo temas en el instituto, tenemos algunos espacios. Hay una sala aquí en el primer piso y tenemos otros 2 espacios donde pueden tener seminarios de discusión específicamente quienes quieran continuar con ello. Si alguien quiere hacerlo, me dice y ya les indicamos dónde pueden continuar la discusión. Bueno, pues una vez más, mil gracias, Francisco, por esta provocativa y interesantísima conferencia.